Hola, hola, querida audiencia. Espero que se encuentren contentos, de buenas, iniciando este domingo o como se publica esta columna a medianoche, informándose muy temprano. Les agradezco muchísimo que me escuchen y no se olviden de compartir estas columnas para que seamos un país y seamos más informados en todos los temas y ya cada quien pues toma sus propios criterios, opiniones y decisiones en todo sentido. La columna del día de hoy, pues la voy a titular Notarios entre la legalidad y el fraude. Y fíjense, este es un tema muy sensible porque de repente nos dejamos llevar por el avasallamiento de los medios, de opiniones que no están centradas más que con ciertos sesgos y que no quiere decir que estén bien o mal, sino que yo quiero poner en la mesa con ustedes hoy una opinión técnica objetiva que nos ayudaría mucho a entender cómo podemos cerrar el paso a hechos de corrupción, a estos tantos temas cuando sabemos que nuestros vecinos o los edificios de al lado han sido de repente, eh, ¿cómo le llaman? Se apoderaron de esos edificios y ahí están las personas y hay alguien que los va a regularizar. Están checando quiénes tienen muebles intestados, cuáles son todos estos, pues para mí, grandes temas que tiene que ver con los muebles a verificar ante el registro público de la propiedad, los aparentes propietarios, regularizaciones muchísimas veces del predial, de cobros, impuestos, derechos, constitución de sociedades, no solamente estas sociedades mercantiles, ¿no? Otro tipo de sociedades que son muy complicadas y que necesitamos realmente entender qué pasa, cómo pasa el despojo este de inmuebles que afortunadamente hoy veo que lo están no solamente previniendo, sino también eh, combatiendo, ¿no? Estos abusos que se han dado en estas irregularidades, aprovechándose de las personas mayores, el uso de documentos falsos, los quebrantos que se generan en la banca porque llegan a quitar o a eliminar hipotecas con documentos apócrifos. Bueno, este es algún señalamiento mínimo de todo lo que tiene que ver con la función notarial. Si entendemos que la función de estos, dijéramos, de estos personajes que tienen fe pública y que están obligados conforme lo establece la normativa, no solamente de la ley antilavado, sino en temas vinculados a ser, dijéramos que, guardianes de la legalidad, podríamos entender que también está el otro, pues el lado oscuro, ¿no? Y el lado oscuro tiene que ver, sin duda alguna, con la otra parte referente a las conductas humanas. Las personas que, al igual que los corruptos, los perpetradores, llegan a esos cargos no por sus méritos, no por haber presentado un examen de oposición público abierto, no, no, llegan por dedazo. Yo creo que en la mayoría de los estados, salvo la Ciudad de México, ahora entiendo que apenas el año pasado en Guanajuato también se hizo el concurso de oposición. No sé si hay otro estado con esta cuestión de ver las mejores prácticas, porque las mejores prácticas serían precisamente que no lleguen de esta manera y con eso reducir la corrupción. Si estamos hablando nosotros de los notarios, fíjense, entre la legalidad y el fraude. Las contribuciones de los notarios, sin duda alguna, son mucho mayores que las conductas fraudulentas, mucho mayores. El dato de las operaciones que realizan es miles, ¿no? Miles de operaciones diarias
Y no solamente sobre el estatus de inmuebles, sobre descubrir aparentes embargos, hipotecas, regularizaciones, certificaciones, dar el mejor consejo a quienes llegan, sino que, bueno, y los testamentos, ¿no? Que es algo que también hoy es todo un tema donde también falsifican y casi casi le quitan el dedo a los pobres muertos para estar ahí falsificando todo. En este contexto, el notario debe ser un aliado de los ciudadanos. Aquí el tema es que los escasos o muchos, depende de qué, cómo los veamos, notarios fraudulentos, por no decir también rateros, sinvergüenzas, y agreguen en lo que quieran, son todo un caso. Y quizás, en mi punto de vista, el 5% de los notarios está en este rubro de corrupción y los otros están dentro de un entorno de legalidad. Pero aquí el tema es que ese 5% causa un daño terrible y quiero platicarles algunos casos que estoy revisando y que yo creo que más allá de las contribuciones que debe de reconocerse, también tenemos que ver la otra parte oscura que es la que nos afecta. ¿Cómo vamos nosotros a lograr en este país que se transparente no solamente la elección, no la selección, a quienes se les otorga el otorgamiento de las notarias? Tamaulipas, como un dato interesante, es el estado de la República que tiene mayor número de notarios. Fíjense, es un dato que si ustedes lo ven a simple vista podrían decir, bueno, pues a lo mejor necesita muchas operaciones porque está en la frontera, pero también tenemos estados fronterizos, al igual que ellos, donde existen maquiladoras y muchas empresas que están del otro, de Estados Unidos y que no tienen ese número de notarios. Entonces, yo más bien digo, bueno, ¿por qué puede tener el mayor número de notarios? Y por supuesto que yo que soy tan mal pensada, pienso en la delincuencia organizada, pienso en todos estos actos que deben de estarse encubriendo entre ellos y que no hay un control. No hay un control porque los gobernadores, ha sido un uso y costumbre que ya debería quitarse desde el ámbito constitucional, deben de asegurar que quienes lleguen a las notarías, y yo hasta iría más allá, validar a los que hoy mismo son notarios para que pasen por esos exámenes públicos y donde los que no lo pasasen, los que lo reprobaran, se les retira el fiat. Porque si bien se les otorgó por un amiguismo, compadrazgo, conocemos decenas de casos en los estados que sabemos que no solamente no ejercen con apego a la legalidad, sino que están vinculados a actos irregulares, otros que inmediatamente dejan a los familiares que no tienen ni idea y estamos corrigiendo las escrituras que se realizan. Entonces, no solamente estamos obligados a señalar a aquellos notarios que llevan a cabo acciones irregulares, ilícitas, sino también a señalar a lo que se hace de manera correcta. Nada más que lo que se hace de manera correcta no es noticia porque esa es su obligación y yo en eso coincido absolutamente. ¿Qué hay en el sentido de la corrupción de los notarios? Yo les quiero decir de casos que he conocido con relación a la facturación apócrifa. Por supuesto que desde lo que fue la estafa maestra, nos dimos cuenta en este esquema de corrupción donde se simularon y ustedes lo han conocido no solamente a través eh, de los informes de auditoría forense que se hicieron de 2017 hacia atrás, sino en mi libro La Casa Sucia, y otros tantos que tienen que ver denuncias públicas que se han realizado en donde se ve con mucha claridad cómo sirvieron para poder llevar a cabo estos actos de corrupción, en donde simulaban actos jurídicos, validaban contratos falsos y simulados para encubrir operaciones ilícitas, donde las personas, yo recuerdo uno de las empresas fachada, decía, ¿no? Yo creo que ahí está, bueno,
Ya ni les digo, ustedes pongan el calificativo que quieran, ¿no? Se presenta ante nosotros la señora, voy a poner el nombre, no, voy a poner Juanita Patito S.A., porque era una señora, quien manifiesta ser analfabeta, del pueblo X, y entonces estaba conformando una empresa de 100 millones de pesos, o sea, imagínense. Ya con esto, digo, desde el inicio de la lectura de la escritura teníamos un dato muy relevante. ¿Qué otro tema, aparte de estas simulaciones para encubrir esas operaciones fraudulentas, ilícitas de lavado de dinero? Pues han estafado a los bancos en cancelación de hipotecas con cartas falsas. Cartas falsas y ahí están todos los controles de los bancos, no solamente que fallaron, sino que seguramente también tienen gente adentro validando esta situación. Las empresas factureras. Fíjense, las empresas factureras con notarios que certifican operaciones entre estas empresas fantasma, cambian representantes legales, no se dan cuenta. Y por supuesto que las que hemos nosotros o las que en su momento el equipo que estaba en la Auditoría Superior de la Federación descubrió, se revelaron en los notarios, los nombres, muchos de ellos siguen ahí. Pero déjenme decirles algo bien interesante que está sucediendo y yo creo que sucede desde antes. Notarios en algunos estados de la República, y con datos precisos les estoy hablando, ya están en un esquema de corrupción, o sea, estas redes de corrupción, donde generan facturas apócrifas para simular el pago de impuestos sobre bienes inmuebles y no lo pagan. Fíjense, se quedan con ese dinero que supuestamente le entregan los vendedores, los compradores, los vendedores de la propiedad, los compradores, perdón, de la propiedad, para hacer el pago de la operación. Y aparece una en el expediente de las propiedades millonarias, por supuesto, no han llegado, no es del interés de los señoritos, finísimas personas, porque hasta ahorita no he encontrado que haya una mujer en estas redes, tengo varios que son varones, eh, los de las propiedades de lana. Les digo que no importa qué tanta lana tengan, son insaciables. Y entonces aparece el formato donde la factura donde se está pagando el impuesto sobre la propiedad, la determinación es la más alta, pues es una operación no solamente apócrifa, falsa, ¿no? El chiste es que fíjense cómo está este entramado, que se inscribe el inmueble en el registro público de la propiedad. El municipio no tiene el ingreso de ese impuesto y esas operaciones notariales, por supuesto que está involucrado no solamente la red de estos notarios, sino quien fabrica quien crea estas facturas, quienes obtienen esos expedientes, quienes ingresan el recibo y quienes lo sellan como que hubiera sido efectivo el pago. Imagínense, en los casos pocos que se han detectado, que se les ha avisado a los dueños de las casas, pues muy extrañamente ninguno ha denunciado, que ese es otro tema que me deja a mí mucho que pensar. O sea, si hablamos de que los notarios son guardianes de la legalidad o facilitadores del fraude, en la otra cara están las supuestas víctimas, que son los ciudadanos, que obtienen que un perjuicio porque tendrían que volver a pagar ese impuesto. ¿Hay algún ambiente en la que nos volvemos tan corruptos como ellos? O en algunos casos ni nos enteramos, porque les estoy hablando de pagos de mucho dinero que se dejaron de hacer. ¿Cuáles son entonces los desafíos, las estrategias que se requieren en este país para realmente que haya una fe pública que nos dé confianza? ¿Cuál es el papel del notariado en la legalidad? Pero ya no voy a decir nada más de ellos, de quienes lo supervisan. ¿Qué pasa en quienes supervisan a estos notarios? Que es en cada estado, hay una coordinación, dirección general de notarías, y que son los que tendrían que supervisar y verificar. Se vuelven cuates de los mismos, y a quienes nombran son cuates de los cuates, casi siempre están en las secretarías de gobierno. A a los notarios
que se les ha descubierto este tipo de acciones por parte de las personas, por parte de los registros públicos de la propiedad, ni siquiera hay, eh, ¿cómo le llaman? Denuncias en contra de ellos. Fíjense qué interesante. Los tienen como si fueran así, los reyes. Yo digo que son los reyes del fraude, muchos de ellos, sobre todo de los que me estoy refiriendo. Y entonces hay mucho por hacer. En un calendario anticorrupción en este país, por lo menos que debía ser en 2 años, hay que mover para que pasen las cosas, para que pasen todos aquellos que están involucrados. Yo les daría a cada quien una función para asegurarnos cuáles son las legislaciones, cuáles son las normas que debemos abordar en nivel constitucional para empezar a no solamente prevenir, sino inhibir este tipo de actos. Los notarios que están señalados en esto, ¿por qué no se les ha retirado y por qué no se les denuncia? ¿Por qué todos encubren las presidencias municipales, los gobiernos, las propias direcciones de control de notarías, los propios notarios entre sí los tratan como si fueran, no quieren problemas, no como si no quieren problemas. Le preguntaba a una colega sobre uno de los notarios que, que reviso que hizo, que está en esta trama de corrupción, y me dice, sí, sí, que tiene muy malos antecedentes. Bueno, pero tiene muy malos antecedentes y el colegio y los demás no hacen nada. ¿Por qué? Pues porque es un temor, es como este tema de no quiero problemas, como también sucede en el gobierno. O sea, no es algo que tenga que ver nada más en un gremio. Nadie quiere meterse en líos en un gremio con las vacas sagradas, como le dicen, pero yo creo que ya es hora de dar el manotazo, de legislar desde nivel constitucional, de poder fortalecer los mecanismos de transparencia, de cómo llegan, de cómo se verifica. Hay personas maravillosas, hay jóvenes talentos en las notarías que llegaron por estudios, por examen de oposición, que estas hombres y mujeres, pues no solamente tienen las ganas de hacer lo mejor posible, sino que sus padres han sido unos referentes a nivel nacional, pero los que son corruptos, ladrones, tramposos, hay que señalarlos, hay que visibilizarlos y nadie se atreve a hacer eso. Y aquí entonces no solamente es encubrirnos, es asegurar que los que lleguen permanezcan por medio de exámenes cada 2 años y que los que están ahorita, yo les haría el mismo tipo de examen que se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato, en la nota periodística que leí sobre eso, creo que había 185 plazas, fíjense, de notarios y únicamente pasaron o se asignaron 17. Entonces, ya vamos y tenemos que ir limpiando esto, pero no es tan fácil. El desafío para tener notarías éticas, notarías que ayuden al ciudadano, que se acerquen, tiene que ver con construirlo juntos, pero tiene que ver también con que no se sigan protegiendo, porque muchos de ellos están vinculados a personajes del poder, a los gobiernos del poder, y tendríamos que iniciar con el uso primero, de inteligencia artificial, de quitar las manos de los notarios, de vincular bancos, de vincular al SAT, de vincular a la unidad de inteligencia financiera, de analizar patrones, anomalías, que los que ya están señalados, se les retire el fiat, se les revisen todas sus transacciones, de ahí hacer esa etiología, o sea, no solamente a partir de ahorita ya cierro y ya. ¿Qué hay atrás? ¿Cómo llegó? ¿Qué se hizo? Es todo un análisis de veras de investigación, de detección de qué empresas factureras, cuáles fueron las operaciones simuladas, cómo identificar a través del Data Analytics todas las empresas fantasma y transacciones irregulares, la cadena de registro, el blockchain, que permitiría garantizar la inalterabilidad de conjunto con los bancos, pero eso tiene que ser una cuestión nacional que llegue hasta el ámbito internacional y que cada quien rinda cuentas por todo esto. Ojalá a partir de todo lo que estamos hablando y descubriendo en todos estos medios,
pudiéramos nosotros asegurar que quienes han sido víctimas con nombre, con datos precisos, no únicamente con venir a quererle echar a alguien grilla, podamos definir cuáles son las notarías donde hay corrupción, cuáles son las mafias de estas notarías, cómo estos impostores de la legalidad, porque son impostores de la legalidad, están en contubernio con los registros públicos de la propiedad. Ese tráfico, que es otro punto del registro público de la propiedad, es una vergüenza. No hemos podido en el país, porque no se ha querido regularizar ni regular esto. Y ahí están todos estos temas sobre la mesa. Ya ni supimos cómo quedó el de Nayarit, que lo quería privatizar o lo privatizó. La cuestión es que sale una nota, la dejan por un lado y todos los demás nos quedamos pensando, ¿qué tenemos que hacer para que de veras haya contundencia en el tema de evitar la corrupción, de los desafíos, pero realmente comenzar a poner orden en lo que es el notariado, lo que es la propiedad, y con esto prevenir y disuadir muchas prácticas corruptas que implican un daño al erario, un daño a las personas, un daño al país, a los ciudadanos y en fin. Pues bien, unidos contra la corrupción y el fraude, muy buen domingo a todos y nos vemos el siguiente fin de semana. Muchas gracias.